Buenas tardes. Y voy a empezar con un mantra tibetano que creo que ya todos lo conocéis. Esto hace 4 o 5 años en Boston tuvieron una conferencia organizada por la Universidad de Harvard sobre psicología y meditación. Vinieron unas 2000 personas. Allí es donde conocí a mi jefe en la Universidad de Massachusetts, John Kabat-Zinn, en el mismo sitio, pero fue muchos años antes. Fue en el año 94, cuando me conocí aquí. También en una conferencia de estas así especiales es cuando conocí a John. Pero en esta otra el Dalai Lama venía y como aquí Margarita nos ha puesto una música para crear ambiente, allí tenían también una música para crear ambiente. Pero allí, aquí somos unos 100, allí eran unas 2000 personas entrando. Y cuando viene el Dalai Lama en Estados Unidos siempre ponen seguridad. Hay policía, te registran, te miran las mochilas, etc. Porque su vida pues está amenazada y por eso tienen que tomar todas esas medidas. Pero la musiquita que yo trataba de entender qué es lo que la música estaba diciendo es como sigue. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani. Es como iniciaron y crearon ambiente para esos estudios que tuvieron su lugar en esos días. Pero el Dalai Lama apareció con su visera de golf que le regalan porque le molesta la luz que ponen ahí arriba, y con su sonrisa tan agradable, encantado de ver a todo el mundo por ahí, etc. Y cuando le preguntaba a mí, déjeme que le expliquemos sobre la psicología occidental, y dice, ¿qué es eso? Eso no lo tenemos en el Tíbet. Allí no tenemos esas cosas, esas preocupaciones de las que me están hablando. Era muy divertido. Om Mani Padme Hum, Om, la joya en el loto. Y esa joya está presente en todos nosotros. Y hoy vamos a explorar un poquito el tema para entrarnos en lo que es el bodhicitta y los estudios de Shantideva. Voy a hacer un poco de introducción al budismo tibetano para que nos hagamos una idea, y esta es una descripción dada a pecho, así de memoria, por el Dalai Lama en una de sus presentaciones en una de esas universidades. Y dice así: el budismo tibetano es un budismo completo. Vinaya o disciplina es la primera de las 3 escrituras conocidas como los 3 textos o el Tripitaka. Estos textos en el Tíbet vienen del Pali, del canon Pali, del sur de India y de Sri Lanka. Los otros 2 textos son los textos de Sutra, que es la colección de discursos, y el Abhidharma, o alto conocimiento. Esos son los 3 que vienen originalmente del sur. Estos 2 textos últimos se encuentran también en Pali, pero fueron traducidos al tibetano directamente del sánscrito, no de la lengua Pali. O sea, que el canon tibetano contiene todas las principales fuentes del budismo de India. Esto hace que sea un budismo completo.
El Tíbet del siglo VIII es el que se conoce como periodo de traducciones tempranas. Y es curioso, y lo quiero indicar aquí, porque las traducciones, tanto las tempranas como las otras, se hicieron por el miedo de, o quizás sin saberlo, no estoy muy seguro de ello, pero porque los islámicos iban a invadir toda la zona, y cuando los islámicos invaden toda la zona, destruyen todo lo que no tenga que ver con el Islam. Y entonces la única forma de salvar las escrituras budistas, o se salvaron gracias a eso, es porque fueron traducidas del sánscrito al tibetano. Y entonces todo lo que había en sánscrito, la mayoría quedó completamente destruido, y luego se pudo traducir en la dirección opuesta. Y una de estas principales funciones de esto fue gracias a la Sociedad Teosófica, porque cuando el coronel Olcott y Blavatsky se ubicaron en India, en Adyar, una de las primeras funciones fue la de hacer servicios de traducción para Occidente. Tradujeron cantidad de volúmenes del sánscrito al inglés, entre ellos el yoga, el Hatha Yoga Pradipika, es uno de ellos. Toda la base del Hatha Yoga fue traducida en Adyar, en aquella época, del sánscrito al inglés, que es de donde viene toda la tradición de las posturas, de yoga, etcétera, etcétera, y que en aquella época, como se inicia en ese texto, dice: si uno quiere aprender este tipo de yoga, el Hatha Yoga, lo primero que tiene que hacer es encontrarse una cueva en el monte abandonada. Encuentre una piedra más o menos plana, ponga una piel de cabra por encima para que le ablande un poquito, no le resulte tan duro, siéntese ahí, busque a un muchachito joven antes de la adolescencia que le traiga un poquito de leche cada día, y estése ahí 2 o 3 meses o un año, y ahora ponga una pierna aquí, la otra allá, un brazo aquí, el otro brazo allá, y esté así durante 5 minutos. Y ahora pone el brazo de esta, etc. Y ahí es como va. Pero uno tenía que ir solo ahí a tratar de controlar el cuerpo, para que cuando entrara el yogi a meditar, el cuerpo no le molestara, le dejara tranquilo. Esa era toda la función del Hatha Yoga, que luego pues se ha hecho tan famoso y todo esto en Occidente. Pero bueno, me estoy saliendo de... La cosa es que quiero decir también, en esto de las traducciones, que el Dalai Lama y el Panchen Lama, antes de que tuvieran que el Dalai Lama escapar del Tíbet y el Panchen Lama que fuera hecho preso en el Tíbet, ellos visitaron en 2 ocasiones Adyar, nuestra sede, y venía con un movimiento de chinos alrededor de ellos, vigilando para ver qué hacían o no hacían, y entonces trajeron un montón de manuscritos y los depositaron en la biblioteca de Adyar, donde todavía se conservan, para ser traducidos al sánscrito y al inglés. O sea que muchos de estos materiales que nos llegan ahora a Occidente es gracias a que los teníamos depositados allá. O sea que hemos hecho unas funciones muy buenas, y tenemos que resaltar ese trabajo que la Sociedad Teosófica ha hecho desde los primeros momentos de resucitar todas estas tradiciones sagradas por medio de mantener todos estos textos. De ahí quizá le viniera el interés al coronel Olcott de ir a Sri Lanka y reavivar el budismo, y por eso les han llamado el budismo blanco, pues los budistas blancos. Y en muchos monasterios de hoy en día en Estados Unidos, que los dirigen gente del este, o sea, del lejano oriente, en estos monasterios, uno de ellos en Washington DC, que son monjes de Camboya o por ahí, lo primero que entra uno es verse este señor barbudo, gigantesco, que es el coronel Olcott, con el catecismo budista que escribió y con otros materiales. Les tienen una veneración tremenda, porque fueron los que salvaron el budismo en ese sentido.
Estos, o sea que el canon tibetano contiene todas las principales fuentes del budismo de India. Esto hace que sea un budismo completo. El Tíbet del siglo VIII es el que se conoce como el periodo de traducciones tempranas. La escuela Nyingma del budismo tibetano viene de este tiempo. Entre los siglos 9 y 11, el Buda Dharma, las enseñanzas budistas en el Tíbet pasaron dificultades. En el segundo periodo de diseminación del budismo surgen las escuelas Kadam, Kagyu y Sakya. La Gelugpa y Gelug aparecen mucho más tarde, que es la del Dalai Lama y la que inicia Tsongkhapa. Cada una de estas escuelas tiene una forma completa de budismo, todas ellas, de acuerdo al Dalai Lama. Es decir, cada una de estos linajes tiene las enseñanzas de todos los vehículos, incluidos el Vajrayana, o enseñanzas tántricas del Tíbet. La escuela Nyingma habla de 9 yanas o vehículos, que los he puesto aquí en la hoja. Estos están agrupados en 3. El primer trío se enfoca en el sufrimiento, y no es tántrico, sino simplemente en el sufrimiento. Y es el que se basa en la escuela Hinayana o del sur. Tiene el primer paso, que es la disciplina o esravakas, el vehículo de disciplina o el vehículo de esravaka, del que escucha. El segundo es el de autoiluminación o de prácticas budas. Los que aprenden por sí mismos, por ahí como ascetas, en medio del bosque, se escapan y entonces reflexionan, estudian, etc. Y el tercero es el gran vehículo Mahayana de los Bodhisattvas. Está en estos 3 primeros, en este primer paso de la tradición Nyingma del Tíbet. El segundo trío enfatiza el ascetismo védico o tantras externos. Y tienes el punto 4, que es el Kriya Tantra o Tantra de acción, el Upa Tantra y el Yoga Tantra. Y luego, por fin, finalmente, los 3 vehículos que se enfocan en métodos de poderosa transformación y que son llamados Maha o grande, el Anu o alto, elevado, y el Ati o pináculo, ya lo máximo. El vehículo Ati es conocido también como Sojen, o la gran perfección. Podemos ver cómo a través de estos 9 vehículos se representa una forma completa de budismo en la escuela Nyingma. Pero es curioso, los 3 primeros pasos corresponden al Esravaka, pero dentro del Esravaka tienes los otros 2. En el segundo paso, que se corresponde con los pratyeka, los que andan en solitario, que son los que practican realmente el tantra externo, de los que los maestros te dicen que andes con mucho cuidado, porque entre ellos puede haber mucha hechicería, y de ahí el miedo. Y esos son personas que todavía, si no han llegado a la iluminación o al samadhi, por así decirlo, todavía no han eliminado completamente el ego y pueden por eso poner sus enseñanzas que creen dificultad. Y luego finalmente los 3 vehículos más elevados o de poderosa transformación se corresponden en realidad con los bodhisattvas, pero también tienen los 3 pasos. O sea que el último sería, el 9 sería bodhisattva, bodhisattva, ya el bodhisattva que ha llegado a nivel prácticamente búdico, que ya ha llegado a lo más elevado. Luego tenemos la escuela Kagyu, estas las paso un poco más así rápidamente. Surge de Naropa, estudiante de Marpa, en el siglo XI en el Tíbet. Se basa en el Madhyamaka o camino del medio del maestro indio Maitripa. Una enseñanza clave del Kagyu es el Mahamudra o el gran sello.
El Mahamudra tiene dos variedades, como la mayoría de estas enseñanzas, Sutra y Tantra, que es la colección de escritos directos o enseñanzas directas y luego los comentarios. El Tantra es de donde surgen los comentarios después. Sutra se refiere a la meditación en vacío o falta de existencia intrínseca dentro de esta escuela. El aspecto tántrico en la generación de la luz clara utilizando métodos tántricos, de forma que la luz clara, no sé cómo otros términos que los budistas mencionan, pero es cuando todo desaparece y solamente queda esa claridad. Una de las 6 dharmas de Naropa es meditar en la luz clara. Esto se llama la práctica de Mahamudra tántrico. Luego tenemos la escuela Sakya. La escuela Sakya viene del maestro indio Virupa. La instrucción principal de la Sakya es conocida como el Landri o Landré, el camino y sus resultados. El camino y sus resultados. Estos son enseñanzas tántricas que surgen del yoga tantra más elevado. Se basan principalmente en el Hevat Ra Tantra. El marco de esta enseñanza se encuadra en las 3 apariencias y los 3 tantras. Siguiendo con la Sakya, las 3 apariencias son la apariencia relacionada a estados mentales afligidos, la segunda, las apariencias impuras, y la tercera, la apariencia pura existente en los yogis. Estas 3 apariencias se corresponden con los 3 vehículos iniciales del Nirvana, de nuevo. Los 3 que se corresponden nuevamente con el Sravaka, con el Pratyeka y con el Bodhisattva. La última incluye la práctica de Bodhicitta. Esta última de los Landri o Landre es la que corresponde a Bodhicitta y de la que surgen las enseñanzas que vamos a explorar aquí de Shantideva. Los pasos 4 y 5 y 6 de la Nimna, o sea que son los Pratyeka que he dicho que son los peligrosos, no existen en la tradición Sakya, están eliminados ahí. Los 3 siguientes, o sea, ellos pasan directamente a los 7, 8 y 9 en la Landri, que son los 3 significados de Tantra en esa escuela. Tantra casual, Tantra como método y Tantra como resultado. Tantra casual es lo que en la Dzogchen se conoce como Rigpa o conciencia o Samantabhadra. Lo que la Sankhya llama el despertar de la causa es equivalente en el Nirvana a identificación con Rigpa o awareness o lucidez. O sea que en los puntos más elevados es realmente lo que estamos explorando aquí. Es realmente lo que estamos explorando aquí. Que es un poco lo que se nos enfatiza en la tradición teosófica. Pero uno tiene que tener los fundamentos para saltarse los pasos del medio, que son los peligrosos. Y en vez de ir de abajo para arriba, ir de arriba para abajo. Y hay que tener esto muy en consideración. Pero ir de arriba para abajo no quiere decir que uno se escape los aspectos morales de purificación que son necesarios para que esas prácticas sean eficientes, si no va a ser una auténtica pérdida de tiempo. Al alcanzar esta condición, uno puede darse cuenta de 2 tipos de pensamiento: el grosero y el pensamiento sutil. El sutil es el que se mantiene ahí cuando el grosero desaparece. Que es lo que esta mañana, en una meditación corta, nota los pensamientos
groseros, regulares, basados en pasado y futuro, se desvanecen y entonces hay como un pensamiento de trastienda, muy suave, muy sutil, que se va a mantener ahí. Pero cuando uno llega ahí, a esa quietud, es cuando todo es posible, es cuando la inspiración profunda es posible. Si uno trata de buscarlo, no lo va a conseguir. Viene de forma natural. Lo único que uno tiene que prepararse es, por medio de la meditación y la atención en la vida diaria, a que el pensamiento basado en pasado-futuro deje de interferir, no nos agobie. Van a estar ahí. El problema es que nos apegamos a ellos, nos crean agobios. Esos pensamientos así, eliminarlos de un día para otro no se puede. Lo que hay que hacer es simplemente observarlos. Mira, ya me está dando la lata esto. Mira, el jefe me dijo esto ayer y mira que la cabeza le está dando vueltas. Y nada más que eso. Pero no poner más leña al fuego. Reconocer su existencia y decirle, no te necesito. Así que no insistas en agobiarme porque no te voy a hacer caso. Yo lo que llamo un poco el ejemplo del huracán. Ya lo menciono. Todo huracán tiene un centro de quietud. Y cada huracán puede ser de intensidad diferente, del 1 al 5. Del más destructivo al más liviano, pero que puede ser también pesado y darte guerra. Y cada ser humano es como un huracán en miniatura. Unos días nos levantamos con emociones del número 1 y otros días con emociones del número 5. Y en el momento que la cabeza, el pensamiento las descubre, dice, uy, mira qué agobiado está este, déjame que le vamos a mover un poco. Y entonces uno va andando como un torbellino por la calle. Y al primero que te pisa un callo ya le saltaste la de arriba. Pero hay que darse cuenta que todos están en la misma situación, que no eres solamente tú, sino que son todos los que te rodean. Y eso no lo puede uno impedir. Te levantas con un día malo y te has levantado con el día malo, aunque seas del Dalai Lama. Yo le he visto al Dalai Lama llorar, sentirse impotente por lo que le estaban haciendo a su gente en el Tíbet. Y entonces este entrenamiento de poner atención y de hacer estas prácticas es saberse colocar, ubicar en el centro del huracán, en el centro de tu ser, en tu corazón. Y tener el valor de observarte a ti mismo en los momentos agradables, en los momentos desagradables, y aceptar las cosas tal cual son. Si las puedes cambiar, pues muy bien. Si las puedes evitar y marcharte, pues muy bien. Pero si no, pues ajo y agua. ¿Para qué pelear? Y me figuro que todos entendéis lo que eso significa. O sea, el pensamiento grosero está relacionado con pasado y futuro, el pensamiento sutil relacionado con el despertar del momento presente, el surgir del momento presente. O sea que cuando somos capaces de ubicarnos en el momento presente, hay la posibilidad de que la inspiración entre. El ajá, que es lo que Juan Ramón Jiménez en su poema Yo no soy yo nos dice. Yo no soy yo, soy este que anda junto a mí sin yo verlo. Y pone ese otro yo con mayúsculas, que está esperando la oportunidad de que este se calle para poder entrar. El yo que observa, paciente cuando uno está iracundo, etcétera, etcétera. Al identificar este tipo de conciencia, al darnos cuenta de esto, o sea, os estoy explicando el punto más elevado, ¿no?, de estas tradiciones. Al tener este punto de conciencia y ser capaces de ubicarnos en ello, esta es lo que se llama Dharma Kaya, vehículo de Dharma.
Y es una conciencia básica que incluye todo y es la gnosis, el conocimiento total. Y ahí es donde es el punto de partida, hacia lo más alto. Pero para llegar ahí, estas escuelas tienen 9 pasos. La primera de ellas tiene 9 pasos diferentes. Imagínate. Entonces, por eso no tenemos que preocuparnos tanto. Si uno practica, como nos dice Santideva, los paramitas en la vida diaria, y como nos lo dicen los místicos, etcétera, etcétera, estamos en buen camino. Estamos en buen camino. Uno de los autores de tradición tántrica hinduista, Sir Arthur Avalon, escribió el libro La serpiente de poder, sobre Kundalini. Lo publicó quien en castellano hace muchos años. Y años después encontré un libro, cuando estuve en India, encontré un libro de un universitario hindú que estaba haciendo su tesis en Kundalini. Es curioso, el libro está medio roto y se veía ya la serpiente en la entrada con todo esto y tal. Y entonces el prólogo del libro este es de Sir Arthur Avalon. Y más o menos, os lo digo así por forma rápida, dice: maldito el día en que escribí La serpiente de poder. El fuego serpentino en español. El fuego serpentino. Pues lo dice en ese prefacio, en esa introducción a ese otro libro, dice: maldito el día en que escribí eso. Qué error más gordo. Es un poco lo que Blavatsky nos está diciendo, que por qué no escribí La voz del silencio antes y tuve que dejarlo hasta el final. Dice: porque los únicos yogas auténticos, y lo marca ahí, son los del Bhagavad Gita. El Karma Yoga, el Bhakti Yoga y el Jnana Yoga. Y el compendio de los tres, el Raya Yoga. El de servicio, el de devoción y el de conocimiento. Porque se dio cuenta que estos otros lo único que hacían era entorpecer más y crear problemas a aquellos que se metían en ellos, porque no estaban lo suficientemente purificados, porque todo el mundo quiere ignorar los 10 mandamientos y pasar a la iluminación rápidamente. Y dice: yo ya me sé eso, yo ya lo estudié en el colegio, ya no me hace falta. ¿Alguna pregunta sobre esto? Me ha gustado que haya... Una aclaración. Prácticamente, o sea, todo lo que es el Tantra sería el parte de un mejor, todo lo que sea oscuro. No necesariamente, o sea, el Tantra del medio, el externo, es lo que puede ser, pero el interno no hay problema. Lo único es que para uno poderlo entender y poderlo practicar apropiadamente, uno tiene que tener todos los fundamentos y luego tiene que tener un buen maestro. Claro, directamente o solo quedarte con lo tántrico sin haber pasado primero por lo mental, se quedaría solo en lo acosílico. No te entiendo. No. O sea, sin más conocimiento. Conocimiento es... Sí, bueno, sin conocimiento, una cosa psicológica no tiene vida de por sí, es una ilusión. Sí, no, pero no estamos hablando... Lo que yo estoy hablando que es necesario son los yamas y niyamas, son la no violencia, todas las reglas, eso es lo que es importante. Las purificaciones, por así decirlo, y ya está. Y te olvidas de los demás. Y aquellos que son más hacia lo devocional, pues se van a dedicar a lo devocional. Aquellos que son más a los del servicio, de los de la acción, se van a dedicar a la acción. Y aquellos que son más del intelecto, del jnana, se van a dedicar más al estudio, a reflexionar sobre ello, etc. Y a cada uno le va a servir de instrumento de avance hasta llegar a lo que es la luz clara, hasta llegar a entender la voz del silencio. Y entonces ahí todo va a ocurrir. Lo que hay que tener mucho cuidado es en no distraernos. En no distraernos,
porque muchas de todas estas cosas llega un momento que se convierten en distracciones, estos estudios. Yo tengo en casa más de 3000 volúmenes de teosofía en inglés y en español, tengo cantidad. Y el otro día mi nieto, el de 13 años, me pregunta: ¿y tú te has leído todo esto, abuelo? Digo, pues más o menos sí. Digo, y ahora mismo me preguntas sobre algo y te voy exactamente a qué estantería, a qué libro y en qué página y te lo encuentro. Pero ya no lo necesito. Ya no lo necesito. Ni necesito decir lo dijo fulano, ni lo dijo mengano, y porque fulano es esto, porque fulano es lo otro. No. Uno lo tiene que asimilar en sí mismo, vivirlo, y estos son los paramitas, vivirlo, y entonces esa sabiduría que uno encuentra en todo eso, ya no necesitas entrar ahí porque está entrando directamente a través tuyo. Y muchas veces no hay que hablar sobre ello, sino simplemente con el ejemplo de vida se va a estar expresando. Y eso es lo bello, o sea, uno aprende a hablar en la lengua de las gentes, y eso es lo que yo he visto en la vida, me ha dado la oportunidad de entrar a los sitios donde gente que ha tratado de matarse, que están en estos centros psiquiátricos agudos, etcétera, etcétera, y me han invitado a que hiciera un programa para allí, y digo, ¿qué voy a hacer aquí? Si yo no tengo ninguna experiencia. Cada semana cuando iba me daba miedo. Y sin embargo, en el momento que abría la puerta estaban todas las enfermeras: que ya está aquí Fernando, venga, llamar a todos los pacientes, que tenemos clase. Y era una maravilla. Era una maravilla. Pero dije, ¿qué es lo que yo puedo hacer esta gente? ¿Por qué esta gente ha terminado aquí? Porque se han perdido. Los trastornos de la vida ya llegan a un nivel que han quedado completamente pegados, perdidos, y han tratado de matarse, de ver las marcas en el cuello, han tratado de ahorcarse, a los jóvenes con cortaduras por todas partes, etc. Y dices, bueno, y que están ahí callados, o el señor de 50 años con el osito de peluche, agarrado al osito de peluche, o a la manta, o a lo que sea. A ver qué hago yo aquí. Y digo, bueno, vamos a ver. Déjenme que les cuente una historia. Y si la mayoría eran señoras, ¿de cuándo conocí a mi mujer? Estaba yo rastrillando hojas en medio de, allí en Crotona, era esto de donde la conocí, debajo de un árbol de pimiento, porque eran muchas hojas. Y de repente esta pareja de australianos, una es Linda Oliveira, que me figuro que algunos la conocéis, fue la que me presentó a Ruth, se acercaron a mí: mira, te vamos a presentar a Fernando, este muchacho de España, no sé qué, y no sé cuántos. Y digo, fue como Cupido estaba ahí en el árbol, lanzó la flechita y amor al primer vistazo, como se dice. Y esto lo estoy contando en esta con los pacientes psiquiátricos críticos. Y hasta la señora que tenía la cabeza tapada con la sábana se la quita y dice: ¿y qué pasó después? Y la enfermera me dice: oye, aquí ya no habías sonreído, no había hablado en 2 semanas. Y era, oh, déjenme que les cuente, bueno, esto tiene una historia. Y si eran hombres la mayoría, tipo camionero y eso, pues les contaba el percance con la policía en el estado de Nueva York, que yo tenía una placa de cartón escrita con un rotulador, y me para la policía, claro, y están todos ahí, oye. Su mente estaba completamente ida. Y les he traído al momento presente. Porque es la única forma de poder empezar a trabajar. El pasado y el futuro les ha llevado a esa crisis. Y entonces empezar a hablar, decir, bueno, ¿por qué hemos caído aquí? Pues porque no estábamos perdidos. Pero pues es una oportunidad para encontrarse. Quieren que les enseñe una serie de cosas, que les enseñe la clínica de reducción de estrés y que a lo mejor les pueden ser útiles en el futuro, en casos de crisis. Y sí, por favor, enséñenlo. Y al final de 30 minutos, 40 minutos, los tengo a todos meditando en una silla como si no hubiera pasado nada. Que luego los psiquiatras me decían, ¿pero qué ocurre? Que no sabemos lo que le haces ahí. Que toda la unidad era un revuelo y terminas tu clase y esto es como un remanso de paz. Eso es lo que
Eso es poner en práctica todo esto. Hay que poner mucho amor y hay que permitir que la inspiración te llegue en esos momentos. Porque si no lo hiciera así, y hay veces, me parece que he cancelado 2 veces, porque yo estaba pasando por crisis personales y tuve que decir, me encuentro enfermo, no puedo ir hoy. Porque yo me encontraba tan frágil que digo, yo no puedo ir a dar mi clase hoy, porque cada clase es diferente, es como un fluir, es un grupo nuevo, lo sientes y entonces tienes que trabajar con eso. Eso es de lo que estoy hablando. Y para eso no te hace falta nada ni del tantra externo, ni de esto, ni del otro, ni lo de más allá, sino simplemente entender todas estas enseñanzas por medio de estudiarlas y luego aplicarlas en la vida diaria, y poco a poco eso te va a llegar. Y yo estoy seguro que todos aquí tenéis la misma habilidad que pueda yo tener. Yo no soy nada especial, sino simplemente que la vida me ha dado las oportunidades, porque cuando uno se ofrece a servir y de acuerdo a tus capacidades, te van a utilizar. Te van a utilizar, porque hace mucha falta. Pero te tienes que despreocupar de si te van a utilizar o no. Pero estate seguro de que va a ocurrir así. Y es por eso quizá que aquí en una de las escuelas se salta lo del medio. Después en la escuela Gelugpa, la de los Dalai Lamas, llega Tsongkhapa y hace la reforma. Y hace la reforma porque había mucha hechicería, mucha influencia de la tradición Bon en algunas de esas otras escuelas. Y entonces a Tsongkhapa le critican mucho, que se sale del budismo, que él no sabe de lo que habla, una serie de cosas de estas. Pero sin embargo llega a una conclusión sobre la meditación, que tiene 2 aspectos claves que tienen que ser utilizados en toda meditación que uno realice, y son los aspectos que la voz del silencio empieza con él: conocer la naturaleza del dharana, conocer la naturaleza de la concentración, o samatha. Y luego, una vez que uno ha entrado ahí, entonces abre uno la atención hacia la vacuidad poco a poco. Y ahí es lo que se llama vipassana, a lo que aparezca, a lo que llegue, a lo que surja. Simplemente. Sin necesidad de rituales. Eso es para los monjes, que tienen que hacer sus rituales y esto, y poner y el incienso y las velas y hacerlo de esta forma. Eso es fácil, pero uno lo puede realizar en la vida diaria y llevar a gente muy sencilla. Pues siempre me decían, ¿cómo se te ocurre enseñar meditación a gente trastornada mentalmente? Les puedes traer más problemas. No les voy a poner a meditar en silencio 4 horas, pero les voy a permitir saborear la quietud 5 minutos, en la forma que ellos lo puedan hacer, y al que necesite darle unas campanitas para que las tenga a la mano, para que pueda tranquilizarse, o ponerle mi mano en la espalda, pidiéndole permiso. O es que yo no puedo cerrar los ojos, me permite que le ponga mi mano en la espalda, a ver si esto le ayuda, y que así puedan entrar en esa quietud. Porque lo bueno en eso, y la idea de todo eso, es que saben entonces que la tienen, que la poseen. Hasta entonces creían que no eran capaces. Pero en el momento en que tú les das la oportunidad de entrar en esa quietud y de notar esa belleza, y oye, yo tengo esto, yo puedo. Claro, hay algunos que no están aptos, que no están en absoluto en esto ahí. Tienen que ser aquellos que las enfermeras consideran que es posible, pero siempre han sido muy poquitos los que se han quedado fuera de esa posibilidad. Y esto es un poco realmente todo. Aquí todas estas escuelas son monjes. Son monjes. La sociedad teosófica somos laicos. Y es por eso nuestra obligación, al aprender todo esto, llevarlo a la vida diaria. Porque si no, pues montaríamos un monasterio y ya está.
Pero la idea de la sociedad teosófica no es crear un monasterio, sino aprender muchas de estas cosas para luego rascarnos la cabeza y decir, ¿y cómo puedo llevar esto a mi oficina sin tener que decir sentaros todos que voy a enseñar lo que dice el fulano? No. Sino simplemente vivir la vida en plenitud en el momento presente. Y esa es la belleza, no cuesta nada darse un paseo por la unidad esta y decir, oh, buenos días, ¿cómo estás? Y irte a la ventana y ver el universo por un momento. ¡Wow! Estoy vivo todavía. Ir echando sonrisas, repartiendo sonrisas, ¿para qué? Auténticas, como la de tu nieto cuando viene a darte un abrazo. No. ¿Alguna pregunta más? Sí. Y perdonad que me enrollo tanto, pero sobre esa idea que has dicho de los lastres que son peligrosos, curiosamente son los que están de moda actualmente, los que practica mucha gente. Y recuerdo que Blavatsky ya hablaba y advertía del peligro de esta época, de todo este tipo de enseñanza, lo que puede entrar consigo. Y es curioso por qué ahora está de moda todo esto que ahora se considera tan peligroso. Sí, bueno, son cosas, bueno, no es ahora, era cuando hace 30 años cuando yo estaba, o sea, ha estado siempre en Estados Unidos, lleva desde que empezó todo esto, porque siempre hay una curiosidad por eso. La gente es muy infeliz y quiere conseguir la felicidad de la noche al día. Y muchos de estos gurús y los practicantes no tienen la culpa, yo estoy hablando, pero los que se concentran en eso, entonces lo que pasa es que están haciendo más mal que bien, y es una triste pena, porque es que ya han ocurrido, no voy a mencionar escuelas, porque siempre hay personas que pertenecen a esas escuelas y les parecen muy bien esas escuelas, y si menciono algo lo me echan los perros a mí, pero he visto cantidad de desgracias que han ocurrido con algunos de estos gurús, que están por ahí, que se han hecho famosos en Occidente y que realmente han arruinado a cantidad de gente. Pero es muy poco que uno pueda hacer. Lo único que tú puedes hacer es ser tú misma, aprender todo esto y vivirlo. Y ya está. Y a los que puedas influenciar de forma positiva, pues muy bien. Como te han influenciado a ti otros. Yo estoy agradecido principalmente a la Sociedad Teosófica porque me abrió la puerta en un momento que yo estaba buscando y dije, yo debo todo, y se lo dije al señor Talavera en Madrid. Me dijo, oiga, Fernando, es que nosotros estamos ya muy viejitos y no sé si esto se va a mantener y va a seguir. Y le dije, digo, don José Talavera, estése tranquilo que usted ha pasado la antorcha. Y nosotros la vamos a seguir llevando hacia adelante. Les admiro porque durante toda una guerra civil y la transición y todo esto supieron mantener estas enseñanzas vivas en un rescoldo, y tu padre también, y tu madre, y eso ha sido increíble pues para todos nosotros. Y si no, yo nunca hubiera entrado en esto, si no, yo nunca hubiera ido a aprender inglés, si no, yo no hubiera conocido a toda la gente que he conocido y de la que he tenido la dicha de aprender. Y esa es la belleza. Pero luego hay que ir dejando las cosas que ya, o sea, otros van a venir que van a necesitar esas cosas que te fueron útiles a ti. Y van a, como todos, alguien me decía ayer que todos leímos a Lord Chanrampa, con el tercer ojo y a Carlos Castaneda, y claro, pues era una época por la que teníamos que pasar. Y luego el libro Siddhartha, tan majo, y todas las cosas. Pues sí, todos pasamos por todo eso. Pero luego se te sigue la inquietud y luego uno piensa, oh, es que los tibetanos son, no, los tibetanos son unos no sé qué palabra pondría. Hay muchos de ellos que engañan a cualquiera. ¿Sabes? Yo he visto hacer una de estas iniciaciones en Boston, a la curación, a la sanación, con el gran lama, no sé qué, no sé cuántos, que venía a hacer esto. Y había un traductor que estaba traduciendo a los gringos que habían pagado para tener esa iniciación o lo que fuera. Y entonces había otro que sabía tibetano y dice, pero si es que se está traduciendo todo mal. Si no está diciendo nada de lo que el maestro está diciendo. Y entonces me hacía muchísima gracia.
Porque hay muchos de esos que son así, que como llevan el ropaje y les ven con calva y los ojos así, ya dicen, no, es que esos deben ser ya iluminados. Y no. No es eso. Hay que andar con pies de plomo, con muchísimo cuidado. ¿Alguna otra pregunta a esto antes de que entremos ya en el tema principal de hoy? Entonces quizá podemos hacer ahora el descanso de 15 minutitos y ya entro en el tema de cómo los pasos para desarrollar esa claridad. ¿Ok? Pasos para desarrollar.